A ver, el salario tuvo el siguiente comportamiento. O sea, si una persona ganaba 30.000 pesos en el año 2020, para el año 2024 llevaba perdido 45.000 pesos. O sea, llevaba perdido un mes y medio de salario. A partir de fines del 2023 se logró equiparar la pérdida de salario real y esta tuvo un crecimiento moderado en el 2024. Ahora, uno tendría que preguntar, bueno, ¿este crecimiento del salario es un mérito del gobierno? Yo tengo muchísima duda de decir que esto es un mérito del gobierno, porque la política salarial del gobierno no era que a fines del 2023 se equiparara el salario perdido, era que se equiparara ahora, a principios del 2025. No sé, pero no es un secreto, estuvo presentado por el equipo económico, presentado por el gobierno, están los datos del presupuesto. ¿Por qué se logró que la pérdida salarial muy importante que hubo en el 2020, 2021 y 2022 se equiparara en el 2023 y no en el 2025? Porque hubo convenios colectivos donde los sindicatos lograron que esa pérdida se recuperara antes. Convenios que el gobierno no acompañó. O sea, cuando hubo una negociación tripartita entre empresarios, trabajadores y gobierno, donde los trabajadores y los empresarios acordaron dar un plus a la pauta salarial del gobierno, dar un punto y medio por encima de lo que el gobierno estaba estableciendo, el gobierno votó en contra de esos convenios. También me resulta muy curioso que cuando en la posición de gobierno votaste en contra de los acuerdos salariales bipartitos, que fueron cerca del 80%, que son los responsables de que la pérdida salarial no fuera de todo el quinquenio, sino que fuera de 3 años y medio del quinquenio, te presentes como que la recuperación del salario es un mérito tuyo. Porque si fuera un mérito tuyo, la política salarial hubiera establecido que a mediados del 2023 se recuperara el salario perdido. Y no fue lo que estableció la política salarial. Entonces, una política de contracción donde los salarios y las jubilaciones durante 3 años y medio perdieron, donde hubo crecimiento económico con aumento de la pobreza, donde aumentó la desigualdad, donde el déficit fiscal, que era la bandera principal del periodo anterior, no solamente no se atendió, sino que tenemos un nivel de déficit fiscal similar, con más deuda. O sea, el Uruguay está más endeudado de lo que estaba en el 2019. Entonces, yo sé que fue un periodo complejo, que estuvo la pandemia, que hubo una sequía, pero no me da para hacer de cuenta de que los resultados maravillosos, ¿no? Porque entre medio hubo pérdida de salario, más pobreza, en particular más pobreza infantil, pérdida de presupuesto educativo, pérdida de presupuesto a la educación, en la salud. O sea, hubo un proceso de deterioro en los propios términos de lo que la política económica del gobierno venía a resolver. Y creo que parte de esos indicadores es lo que explican el resultado electoral del año pasado. ¿Por qué la gente votó en otra dirección? Porque, bueno, fíjense en que el último periodo de gobierno del Frente Amplio fue un periodo de enormes dificultades económicas, creció apenas 4% de la economía, pero el salario creció 7 puntos. En este periodo donde la economía va a crecer 8 puntos, el salario crece 2 de punta a punta, después de haber perdido 3 años y medio y todavía con estos atenuantes que digo. Los trabajadores que no lograron en sus convenios colectivos desbordar la pauta salarial están recién ahora recuperando el salario del 2020. Entonces, no encuentro argumentos para decir que es un mérito del gobierno la circunstancia del salario, cuando en realidad tuviste una situación donde el ajuste principal se pagó ahí. Pero además está bueno recordar una promesa central de la campaña electoral. En la campaña electoral del 2019, quienes ahora están terminando el gobierno, tenían una propuesta que era muy seductora. Decían, solo podemos ajustar 900 millones de dólares del gasto público social, del gasto del Estado, sin tocar ni salarios, ni jubilaciones, ni la inversión social. De gastos superfluos podemos recortar 900 millones de dólares del presupuesto. Hubo un recorte, algo menor, de 670 millones de dólares, pero el recorte se hizo sobre todo en salarios y jubilaciones e inversión. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, si tenías la fórmula para poder resolver el problema de la ecuación económica sin tocar salarios y jubilaciones, ¿por qué tocaste salarios y jubilaciones? Bueno, porque esa promesa que hizo en campaña electoral era una promesa que no tenía sustento, como creo que otras no tuvieron sustento. Y bueno, después creo que el gobierno termina el periodo con decisiones que son medias insólitas, porque una vez que pierde el gobierno, es necesario que un tema tan controversial desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista técnico como Arasatí,
se firme el acuerdo con la empresa. ¿No parece más razonable? Faltan 2 semanas para que asuma el nuevo gobierno. Que sea el nuevo gobierno el que le quede esa decisión de firmar o no, cuando claramente hay controversia desde la academia, hay controversia desde lo económico. Se ha demostrado que esta obra se puede hacer con recursos mucho menores, con mecanismos distintos. Se eligió el presupuesto más caro, ¿no? Se pierden muchos millones, aún en la hipótesis de hacer la obra, ¿no? Nosotros tenemos además polémica porque tiene impactos ambientales que son todavía más duros. Entonces también se retira el gobierno tomando decisiones en el último milímetro que no parecen ser sensatas ante temas tan complejos. Bueno, yo todavía no estudié el contrato, quiero estudiar el contrato, porque según la lectura del contrato te va a dar si el poder deshacerse del contrato no te genera un agujero gigante, que es lo que tenemos duda. Si el deshacerse del contrato no genera un agujero gigante, sería razonable deshacerse del contrato y pensar en un elemento distinto, pero ¿tiene sentido que un gobierno deje al propio país embretado y no le dé libertad de acción entre la posibilidad de tomar 2 decisiones cuando claramente no tiene legitimidad política a partir de octubre? ¿No? Ahora, a ver, semana pasada se votó de apuro la ley de plataformas. ¿Sabe lo que establece la ley de plataformas? Que el trabajador de un Uber o el trabajador que anda repartiendo en delivery no es un trabajador, sino que es un propietario que tiene con otro propietario un acuerdo, como que no hay relación de dependencia entre la plataforma y el trabajador. Pero en todo caso, si tiene un litigio, si trabajan a destajo, como todos trabajan a destajo, el laudo que tiene que respetarle es el salario mínimo nacional, no el laudo del Consejo de Salario. Entonces, un trabajador del reparto, el laudo del Consejo de Salario es 35.000 pesos, el salario mínimo es 23. Si mañana hay un litigio, alcanza con que la plataforma le pague el salario mínimo nacional y no el laudo del Consejo de Salario. Bueno, ¿a quién le beneficia eso? Es evidente que al trabajador que está en la motito no le beneficia, porque si mañana tiene que hacer un reclamo, a diferencia de toda la jurisprudencia. Ahora, una norma de esa, ¿la votás una semana antes de irte? ¿Quién es el que te está reclamando que votes una norma de esas características? ¿No? Que pones a la... Yo creo que salvo alguien que sea muy ingenuo, nadie puede pensar que están en pie de igualdad un trabajador, la mayoría pobres o migrantes, que acepta el trabajo en una plataforma con la plataforma, que son 2 empresas que acuerdan comercialmente en condiciones de pie de igualdad. No, claramente uno le impone al otro, ¿no? Entonces, establecer un marco normativo que termina favoreciendo a la parte más poderosa, hacerlo cuando ya no... Bueno, es cierto que formalmente tiene mayoría parlamentaria, pero cuando acabas de perder la mayoría parlamentaria, contra toda la opinión de todos los catedráticos del derecho laboral, que nos dicen que esto es un enorme retroceso. Bueno, parece que en la última semana antes de irse se están tomando decisiones en las que se favorece al poder económico. Nosotros hay algo que hemos cuestionado, es que en un montón de medidas este gobierno ha favorecido al poder económico. Cuando estuvo 4 años y va para 5 ahora, sin cobrarle el canon a los canales privados, se favorece al poder económico, porque esos recursos, si hay que favorecer medios de comunicación, ¿no habría que favorecer a los medios de comunicación pequeños y no a los enormes? ¿No? Si uno tiene que decir, bueno, ¿quiénes son los que están sobreviviendo con mucha dificultad en los medios de comunicación? Entonces, nosotros creemos que hay un montón de medidas, cuando uno hace el balance, en muchas de ellas se han tomado decisiones que son para favorecer a los sectores más poderosos del poder concentrado en el Uruguay. Y eso creo que es lo que tenemos que tratar de cambiar. No es fácil, pues sabemos que son sectores de mucha presión, pero aspiramos a llegar a un gobierno que tenga esa línea, esa orientación.